Palabra especial para nuestra mamá en esta tarde, un consejo. Y quiero que abra su Biblia, por favor, a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a estar tratando con un tema que he intitulado Una madre consagrada a Dios. Una madre consagrada a Dios. ¿Cuántas madres consagradas a Dios hay aquí en este lugar? ¡Auch! A ver, hermanas, ¿cuántas madres consagradas a Dios hay en este lugar? Y bueno, qué bueno, porque la palabra las vas a consagrar en esta tarde, ¿eh? ¿Ok? Vamos a leer la escritura de un consejo que da Pablo a Tito. Recuerden que Tito en esta escritura, él es un pastor. Y Pablo le está instruyendo a Tito, le está recordando su responsabilidad como pastor. Y en este capítulo 2, versículo 3, él le da una instrucción a Tito y cómo debe de enseñar a las mujeres de la iglesia. Y la responsabilidad que la mujer tiene dentro de la iglesia, como lo tiene dentro de su casa. El versículo 3 dice Pablo a Tito, y vamos a hacer unas aplicaciones aquí, y vamos a de una manera aplicarlo a nuestras madres en esta tarde. Pero quiero que entienda, hermana Ma, es un consejo, ¿ok? Es un consejo. Como pastor y maestro de esta congregación, mi responsabilidad es aconsejar. Eso es lo que hacemos los pastores y en este término los ancianos de la iglesia. El anciano está para aconsejar. Y usted toma el consejo o lo deja. Easy as that, así de fácil. Tomo el consejo, lo aplico en mi vida, o esto no es para mí, y sigues igual. Pero yo prefiero el consejo de Dios. Amén. Dice la Biblia, versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Amén, hermanas. Acuérdense que este mensaje o esta enseñanza en unos minutos no voy a durar mucho, pero quiero que lo apliquemos o lo aplique usted, madre, a su vida. Probablemente aquí hay mujeres que no son madres y un día serán y podrán aplicar esto. Aquí la Biblia, en textos que hemos leído, da consejos como ancianas. Y acuérdense que la edad promedio de una anciana era de 50 años para arriba, era considerada una mujer anciana. Y no porque fuera, cuando pensamos la palabra anciana, ya pues usted piensa usamos el término, no sé si sea correcto, acuérdense que soy pocho, viejita, ¿verdad? Pero no soy anciana porque no estoy viejita. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un respeto que se le daba a una mujer de 50 años en adelante y era considerada una anciana. Y ella, según lo que Pablo está enseñando a Tito, que es el pastor de la iglesia, le está diciendo que él debería de aconsejar a las ancianas, decirle esto a las ancianas que eran miembros de la iglesia que él pastoreaba, que estas mujeres asimismo fueran reverentes en su porte, no calumniadoras, y la palabra calumniador o calumnia es diablos, ¿ok? Que no fueran, qué feo se oye, ¿verdad? Pero es la palabra correcta, esa es la palabra del griego original. Que no fueran esclavas del vino. A cambio, estas mujeres ancianas fueran mujeres
maestras del bien, mujeres que enseñan el bien, que enseñan a las mujeres jóvenes. Y esta iglesia, en lo que yo he visto en esta congregación, se caracteriza por una iglesia joven, porque si usted dio cuenta, no sé si puso atención, cuántos niños salieron de este lugar ahorita, porque es una iglesia joven que aún hasta este momento se sigue reproduciendo. La iglesia va creciendo biológicamente, porque aquí las mamás, la mayoría están muy jóvenes y todavía Dios se le está dando hijos y están reproduciendo. Bueno, usted anciana, y no se sienta mal porque así dice la Biblia, usted anciana tiene una responsabilidad de enseñar a estas mujeres más jóvenes, que son la mayoría dentro de la iglesia, a que sean mujeres que amen a sus maridos y a sus hijos. Y estas mujeres jóvenes deben de ser prudentes porque están aprendiendo de la anciana que es prudente. Deben de ser castas porque están aprendiendo de la mujer anciana que es casta. Que deben de ser cuidadosas de sus casas porque están viendo a la anciana que ella ha cuidado de su casa o sigue cuidando de sus casas, de su casa. Que son buenas porque miran a la anciana que es una mujer buena. Que sean sujetas a sus maridos porque miran que la anciana es una mujer que se somete o se sujeta a su marido. Pero esta es la razón principal. Fíjate la razón principal. Nada tiene que ver con feminismo, nada tiene que ver con machismo, nada tiene que ver con el sistema social del mundo. Tiene que ver para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Por eso. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Que todo lo que hacemos, no tanto en este lugar, en esta casa, o donde te congregues, porque aquí es fácil ser cristiano, pero nada tiene que ver con el lugar donde estamos en este momento. Tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Porque si usted lee las Escrituras y especialmente estas cartas que Pablo escribe, aún Pedro ha escrito o escribió, todo tiene que ver con conducta para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque el mundo o la gente que no conoce de Cristo sabe que el cristiano tiene una manera de vivir. Y por eso en esta tarde quiero hablar del tema que hemos intitulado Una madre consagrada a Dios. Porque si algo queremos dentro de nuestra iglesia o en nuestras familias, hablando en este tema de esta tarde, es una madre que está consagrada a Dios. ¿Amén? A ver, ¿amén? Yo quiero creer, hermana, mamá, que usted se quiere consagrar a Dios más y más. O sea, yo quiero creer en esta tarde que usted quiere vivir una vida en santidad, ser una mujer santa, que sus hijos no la recuerden tanto por su buen sazón, cómo tenía la casa ordenada, cómo usted respetaba a su marido. Estoy hablando que la recuerden probablemente cuando usted ya se vaya con el Señor, o aún como ahora vimos en el video que les hacen preguntas a los niños y ellos recuerdan ciertas características de usted, mamá. Pero según la Biblia, que usted sea recordada como una mujer consagrada a Dios. ¿Me explico? Que cuando se le pregunte al hijo, ¿de qué te recuerdas de tu mamá? ¿Qué recuerdas de tu mamá? Por ejemplo, yo tengo mi primer punto. Una madre consagrada a Dios es una mujer, una madre que ora y lee la palabra de Dios. Si le preguntáramos a sus hijos, ¿qué te recuerda de tu mamá? No, mi mamá, una mujer de oración, una mujer de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? No, cualquier asunto que yo tenía en mi vida,
Cualquier asunto de mi vida, fuera secular, que tuviera que ver con la escuela, con mi trabajo, con mis relaciones, con mi actitud, mi persona. Estoy hablando del recuerdo, que usted le preguntara a su mamá o preguntáramos. No, yo me recuerdo que mi mamá lo primero que hacía es: ¿ya oraste? Lo segundo, ¿ya leíste la palabra de Dios? Tocante a tu problema, o si éramos niños, de repente tengo este problema, o miraba, y lo primero que hacía esta mamá, nuestra mamá, es una mujer de oración. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, no sé si le preguntáramos a nuestros hijos: ¿has visto a tu mamá orar? ¿Te ha dicho tu mamá necesitamos orar? Número 2, ¿te ha dicho tu mamá déjame enseñarte una porción bíblica de tu problema? No sé si lo has hecho, mamá. Solamente tú sabes, tus hijos saben. Si tú has abierto este libro, que en él está la vida, que en este libro está la instrucción necesaria de todo, como madre, tú aquí tienes la instrucción para crear a tus hijos de una manera satisfactoria. Aquí está en la palabra. Entonces, una madre consagrada a Dios es aquella madre que ora y lee la palabra de Dios. Y todo lo que ella te instruye, o todo lo que usted instruye, mamá, es basado en lo que Dios ha dicho. Para mí, como varón o como padre, y no estamos hablando de los padres, pero ha sido para mí una herramienta poderosa en mi casa. Porque aun cuando fui cuestionado por mis hijos en su adolescencia, y niños y adolescentes, ¿pero por qué? Why don't we do that? Why can I go to this place? Porque era en inglés, ¿no? Decía, because the Bible says so. Nada tenía que ver con mi persona, nada tenía que ver con mi cultura, con mis costumbres, con mi tradición, simplemente porque la Biblia dice. Mamá, ¿puedes hacer eso? ¿Podrías instruir a tu hija, a tu hijo, que lo que tú le estás enseñando simplemente nada tiene que ver con el pastor? Nada tiene que ver con la iglesia, con casa de adoración, Glendale, que es donde es nuestra casa. Nada tiene que ver con la iglesia donde tú vayas, tiene que ver con lo que dice Dios. Es que tú le haces caso al pastor. ¿Really? No. ¿Podrías decirle, mamá, que tiene que ver con lo que Dios dice? Una madre consagrada a Dios es aquella que ora, pero sobre todo lee la palabra de Dios. Lee el libro de instrucción mejor dado a este mundo, y especialmente a su iglesia, para que usted, mamá, pueda instruir especialmente la respuesta que Dios le dio a sus hijos en el temor de Dios. Esta madre no lee la Biblia que hace de una manera ocasional, sino que es parte de su estilo de vida. Qué interesante fuera que nuestra mamá, para todo lo que hiciéramos o preguntáramos, todo fuera una respuesta bíblica. Qué lindo, ¿no? O sea, ¿por qué esto? Ok, déjame, vamos a ver, ve ahí a la Biblia, por esto. ¿Pero por qué el otro? Ve ahí a la Biblia. Mom, it's just the Bible. Pues, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Quieres que te diga lo que dice el filósofo fulano de tal? ¿O el doctor fulano de tal? Mejor te digo lo que dice Dios en su palabra, y te va a ir mejor en la vida. Mami, necesitamos que seas esa mamá. Creo que
Es tan necesario que seas una mamá que ora a Dios, pero sobre todo una madre que lee su palabra. Y no te digo que la leas de una manera como un libro, sino escudriñar las Escrituras. Pero oye bien, hermana o mamá, ¿cómo ser mejor madre? Porque estamos tratando con el tema una madre consagrada a Dios. Una madre completamente consagrada a Dios. La palabra consagrar, hermanos, es ser completamente apartado para el uso exclusivo de Dios. Es lo que es. Consagración es, se tomaba un utensilio, lo que fuera, y se consagraba exclusivamente para el uso de Dios. Por eso pregunté cuántas madres consagradas hay en este lugar, porque quiero creer que cada una de ustedes ha sido apartada exclusivamente para el uso de Dios, y por consecuencia va a traer un resultado satisfactorio en la vida de sus hijos. Una madre, número 2, una madre consagrada a Dios, es una madre que confía en Dios para todas sus necesidades. Oiga bien, confía en Dios para todas sus necesidades. Debido a que esta mamá ora y lee y medita en la palabra de Dios, puede conocer y confiar en las promesas del Señor. Ella, usted, mamá, está convencida que Dios va a proveer para sus necesidades físicas, materiales y emocionales. En vez de poner su mirada en lo que falta, resalta la providencia de Dios en su vida y está agradecida por todo lo que ha recibido, ya sea mucho o sea poco. Una mujer consagrada confía en Dios. ¿En quién confías, mamá? ¿Él puede salvar a tu hijo? ¿A tu hija? ¿Habrá algo imposible para Dios, mam? ¿Really? ¿Lo crees? Hay muchas mamás jóvenes que sus niños son pequeños y hay una pregunta de repente. Una pregunta. ¿Cómo va a resultar este hijo? ¿Verdad, Miriam? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo va a resultar este muchacho o estos muchachos? Y la pregunta que nos hacemos todos, pues mamá, va a tener que ver mucho contigo. Si alguien más pasa más tiempo con sus hijos es la mamá. Es el tiempo, aún en la Biblia, ¿no? Las mamás son las que siempre ha sido la madre que pasa más tiempo con sus hijos, la que instruye a sus hijos, la que ella a través de su ejemplo va marcando la pauta de la vida del hijo o de la hija. Pero mamá, tú conságrate a Dios y entrégale a tus hijos a Dios. Va a haber ese tiempo y algunos ya lo vivieron, algunos lo hemos vivido, otros en mi persona lo viví con mi madre. En esa pregunta, este muchacho, ¿qué va a pasar? Me acuerdo yo yo tenía como unos entre 8 y 10 años cuando yo recibí el llamado que iba a ser pastor. Y yo me acuerdo que estaba sentado a un lado de mi mamá y le dije, yo voy a ser de esos, de los que predican ahí. Y luego me dice, mamá, pues gloria a Dios. Y ella se puso en bendición, salí de una iglesia pentecostal, imagínate, se puso hasta a hablar en lenguas y gloria a Dios, sintió, pues yo creo que era un gozo, ¿no?
del llamado, pero me recuerdo también de ese tiempo a los 15 años cuando Dios alcanzó mi vida. Seguro estoy que tenía ya una pregunta. ¿Qué va a pasar? Porque tiene un llamado, pero en este transcurso de tiempo, pero déjame decirte, hermana, y lo digo con testimonio y con toda franqueza y con el honor que merece mi mamá, yo sí la oía, ella sí la oí yo orar por mí. Yo la oí muchas veces orar por mí y interceder por mí. Siempre oía y lo sabía porque pues ella yo creo que todavía pues vive, gracias a Dios, de orar, porque como es del norte, así la voz alta, ¿no? Y oraba y pedía a Dios por mí. Señor, toca a mi hijo Johnny, así me dice mi mamá. Johnny, toca su vida. Y luego me acuerdo yo que un día llego y le digo, yo tenía como unos 12, 13 años, y le digo a mi mamá, oye mamá, yo jamás voy a ser esos cristianos, jamás. En la iglesia donde yo salí, pues convertirte al evangelio era bautizarte, así era el dicho, ¿no? O sea, yo jamás me voy a bautizar. Y luego mi mamá, en su fe, porque era una mujer que creía en la palabra de Dios y había puesto toda su confianza en Dios, dijo, gloria a Dios, porque son los primeros que caen. Cualquier mamá que no está en la palabra y que no tiene fe hubiera dicho, ¿cómo puede ser mi hijo? Y se hubiera llorado y hubiera hecho un laberinto a lo mejor, pero como es una mujer de fe, dijo, gloria a Dios, porque son los primeros que caen. Y sí, 1 año y medio después caí redondito, porque estaba redondito. 265 libras, sí estaba redondito. Ya. Y desde ese momento, hermanos. Ahora, ¿he sido el perfecto? No, me falta mucho. Pero creo que tuvo que ver mucho con este punto que les digo. Una madre que confió y sigue confiando en Dios para todas sus necesidades. Mamá, ¿has puesto tu confianza en Dios? ¿En todas tus necesidades? Todas. Acuérdate que el ejemplo es de la anciana hacia las jóvenes, en lo que hablamos de Tito, pero estamos aplicando este texto que fuera mucho de poder exponer, y lo vamos a hacer en el futuro cuando entremos a las cartas pastorales, que son la primera y segunda de Timoteo y Tito, que son cartas exclusivamente para el pastor. Pero entender cuál es el futuro que tú puedes tener, hermana, cuando realmente te consagras a Dios. Consagrar a Dios, mamá, no es decir que tú eres cristiana, porque me temo que la mitad, o si no 3/4 del mundo es cristiano. Es más, es la palabra tan popular que se dice que Estados Unidos es un país ¿qué? Cristiano. Hablan de los dirigentes de este país como hombres y mujeres cristianas. Pero vamos a la Biblia, nada que ver con el Cristo de la Biblia. Porque decir que eres cristiano es decir, soy un imitador ¿de quién? De Cristo. Y nada que ver, ¿verdad que no? No es eso. Es vivir una vida consagrada a Dios, hermana. Te voy a dar otra observación que aquí podemos ver de una madre consagrada. ¿Quieres escucharla? Una madre consagrada, oiga bien mamá, es una madre que obedece a Dios. ¿Escuchaste, mam? Eres una mujer, una mamá que
obedece a Dios. No obedece al sistema de este mundo porque está corrompido. El sistema de este mundo, por ejemplo, tiene, y eso yo ya lo he dicho varias veces, yo me peleo con eso todos los días. Y cuando digo me peleo, no crea que literalmente me agarro a boxear, no. En mis emociones, en mi carácter, me peleo porque me pongo en contra de el sistema de este mundo. Creer que un hijo, porque cumple cierta edad, ya es independiente y hace lo que quiere. Y eso lo vemos mucho en el mundo, que eso tiene su lugar en el sistema del mundo, pero nada tiene que ver con el sistema de Dios. Ahora, no sé en qué sistema esté usted, pero si está en el sistema de Dios y le digo, yo obedezco a Dios, y usted enseña a sus hijos a eso. Una de las cosas que hemos enseñado aquí cuando llegamos y presentamos a nuestros hijos, y usted ha presentado a los suyos, he confrontado a los padres y les he enseñado para que su hijo sea un hijo obediente y un hijo que lo honre. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Se recuerda? ¿Qué tiene que hacer, mamá? Tienes que enseñarle. Tienes que enseñarle que tu hijo te va a honrar y te va a obedecer hasta que cumpla 18 años. Hasta los 21, pues. O que tenga un mejor grado que tú. O más dinero. Por fin, ¿qué? Pues. Te va a honrar porque eres ¿qué? Hablando en el contexto ahorita de mamá, porque eres su mamá. Te va a honrar y te va a obedecer. Pero fíjate, mamá, es bien interesante esto en el orden, porque él o ella lo va a poder hacer todos los días de su vida, porque tú eres una mujer que está ¿qué? Consagrada a la oración, a la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿En qué estás consagrada? Que le crees a Él por quien Él es Dios, y sobre todo porque eres una persona que obedece a Dios. Mamá, la palabra de Dios tiene mucha instrucción para ti. Pero algo que tenemos que enseñarles, o le tienes que enseñar a tus hijos, es que tú eres una mujer o una madre obediente. Y el mejor ejemplo no es el que decimos, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Dijo Spurgeon que hablan más tus palabras, hablan más tus hechos que tus palabras. Hablan más tus hechos que tus palabras. Si hay una generación en este tiempo de niños, adolescentes y jóvenes, en este tiempo son las generaciones más inteligentes. No sé si has captado eso. Las generaciones de nuestros hijos y nietos, porque ya estoy clasificado como abuelo, ahí vemos una generación súper inteligente. Nuestra generación, y hermanos que me llevan con más edad, no voy a decir que no éramos inteligentes, hasta cierto punto sí, pero éramos chambeadores que inteligentes. ¿Me explico? Éramos gente más de trabajo físico, más de rústico, más de trabajar, que estar metidos en una computadora, en un iPad, en lo tecnológico. Yo creo que cuando yo tenía la edad de 15 años no tenía esta cosa, ni existía, y si había, creo que el 85 había unas cosas así grandotas. No eran inteligentes, pero tenías que tener mucho dinero. Ahora cualquier persona trae uno de estos, no requieres dinero. Nosotros éramos gente más rústica, más de trabajo. Por eso algunos de nosotros llegamos a casarnos muy jóvenes. Yo me comprometí a los 17 años. Yo miro a un muchacho de 17 años ahorita y digo, wow, no puedo creer que yo tenía la edad de él cuando ya me había comprometido. Vamos a cumplir 30 años en marzo, primeramente Dios. Pero fíjate, la generación de ahora es una generación súper inteligente. Que nuestros hijos ya no tanto
¿Están poniendo atención lo que hablas, mamá? Ahora, nosotros sí, ¿te recuerdas? Bueno, no sé, voy a cumplir 48. O sea, nosotros hacíamos caso a la palabra, luego, ¿sí o no? O sea, éramos más a la palabra. La generación de ahora te pregunta, why? Why not? ¿Por qué no? Why do I have to do this? ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo jamás me atrevería a hacer eso porque probablemente volaran los dientes por allá. Los que se ríen saben de lo que estoy hablando. Tú no cuestionabas las órdenes de tu papá y tu mamá porque sabías que eran ¿qué? Oficial. Él sabe lo que está diciendo. Ahora nuestros hijos en su inteligencia secular muchas veces creen que nosotros no sabemos. Y te preguntan por qué. Y si tú les dices algo Mickey Mouse, el Google los va a sacar. Y te va a decir, you're lying, Dad, not really. Y lo que yo tengo un choco mucho con eso también es que la contradicción enfrente de la gente, ¿no? ¿No es cierto, papá? No. Lo que sí vemos ahora, hermanos, o mamá, ya no ves tanto lo que tú digas, que es muy importante. Pero si quieres causar un impacto en tus hijos, es lo que estás haciendo. Que eso tiene mucho más valor que tus palabras. Pero agarras tus palabras y agarras tus hechos y los combinas, o eso es bien poderoso. Y ahí, mamá, es donde nuestros hijos o tus hijos van a ver que tú obedeces a Dios. Una mujer consagrada a Dios es una mujer que obedece a Dios. Oiga bien, obedece a Dios. ¿Y qué es? Bueno, aquí podemos durar mucho, ¿no? Pero obedeces a Dios porque, como dije en el principio, porque eres una mujer que ora a Dios, hablas con Dios. Y Dios te dice exactamente lo que debes de hacer a través de ¿qué? Su palabra, hermano. Mamá, no creas que Dios va a venir y se va a presentar delante de ti. Yo la única manera que voy a obedecer a Dios es que Él venga y me diga a mí, I am sorry, ahí te vas a quedar esperando. Por eso nos ha dejado su palabra, en la cual tú y yo podemos aplicar para nuestra vida personal, como la vida de nuestros hijos, como la vida social, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, con nuestra familia, todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas, con nuestro matrimonio, con la iglesia, con nuestro servicio, ministerio. Tú ponlo en la mesa, todo lo cubre la palabra de Dios. Pero podrás orar mucho, podrás leer mucho, podrás consagrarte a Dios, pero mientras no obedezcas, no va a tener ningún resultado. Yo te dejo estos tres en esta tarde, mi hermana, mamá. Conságrate a Dios. Oye bien, yo te voy a decir algo que nosotros les decimos a nuestros hijos. Bueno, yo no sé si tú, pero yo sí. Yo se los digo a ellos siempre. Y se los digo de esta manera: it's easy, just obey. Mi hijo, es fácil, nomás obedece. No sé si tú le has dicho eso a tus hijos. Mi hijo, es fácil, nomás obedece. ¿Sí o no? Es que es lo único, es que tienen que hacer caso. No es complicado. Nosotros lo hacemos muy complicado. Dios no nos hubiera dado instrucción, mis hermanos, si hubiera sido difícil. El asunto es que muchas cosas las queremos hacer en la carne, y ahí es donde se pone muy complicado, porque la carne es rebelde. Como sabe que no heredará el reino de Dios, como sabe que la carne no puede entrar al reino de Dios, nada de lo carnal, como dice Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino del cielo. Le está hablando de todo lo que es carnal. Sabe que aquellos que practicamos vivimos en el Espíritu, el fruto del Espíritu fluye, como fluyirá en unos minutos allá afuera en el estacionamiento. También va a fluir allá en el parque cuando le sirvan, y usted va a ser paciente, ¿verdad? Porque hay mucha hambre ahorita.
Mamá, en esta nota de seriedad, puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes creer en Dios, pero creo yo, bíblicamente, la cúspide del Evangelio es para el que cree. Y al creer es obedecer. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú crees algo, tú vas a obedecer lo que se está diciendo de lo que sea. Yo creo en el Hijo de Dios, entonces obedeces. Yo creo que si confieso mis pecados, Cristo me perdona. Entonces, ¿qué? Obedeces a confesar. ¿Me explico? Yo creo. Entonces, ¿qué haces? Obedeces. Mami, mother, madre, mamá, no sé en otros lenguajes cómo se diga. Mamita, jefa. Algunos así le dicen a su mamá, ¿no? La jefita. Yo me acuerdo allá en el barrio así, ¿eh? La jefita. Obedece. Y cuando los hijos van creciendo, sigue obedeciendo. Y cuando ya se pongan así, como que el tú por tú, sigue obedeciendo. Nunca hagas este libro a un lado por los sentimientos. Ay, ¿qué va a decir mi niño? Ay, que un niño bigotón, barbón. Sigue la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Pero que ellos miren en ti, mamá, una mujer verdadera. Que ellos puedan dar testimonio así como oímos hace rato. Que no sea tu buen sazón, que estoy seguro que algunas de ustedes están gruesas para eso. Que no sea qué tan bonita y qué limpia tienes tu casa, que yo sé que algunas de ustedes, cuidado, no, que sea, mi madre es una santa. ¿Por qué? Mira, yo no le puedo decir nada porque dice, ok, vamos a orar. Pero mamá, vamos a orar. Es que yo no, a ver, abre la Biblia. Mi hijo, confía en Dios, Él suplirá. Y luego, obediente a Dios. No, con eso. Mi mamá, sí. Claro, buena para hacer el guisado fulano de tal. Buen sazón, las salsas enchilosa, rica, las tortillas de harina sabrosísimas. Qué bueno. Pero yo creo que tú prefieres, mamá, ser recordada, aún en vida, que esto es más bonito en vida, ¿no? Porque siempre lo decimos ya cuando está nuestra mamá ahí tendida, ¿no? Es mejor decirlo ahorita. Mi mamá es una mujer consagrada a Dios. Claro, tiene todos sus atributos, diremos, naturales, de buen sazón, buena ama de casa y todo eso. Pero mi mamá, repito, es una mujer que ora, que lee la palabra, una mujer que depende de Dios y una mujer que obedece a Dios. Amén. Mamá, ¿no quieres ser recordada así? Sí, es lo más bonito. Y también lo demás. Qué bonito se viste mi mamá. Wow, qué elegante, con sus tacones Gucci. Wow, esa bolsa Louis Vuitton. Pobrecito mi papá. Está bien, pero es mejor lo otro. Mucho mejor. Por eso cuando Pedro habla dice que no sea que tu exterior, ¿verdad? Que no dice, ¿verdad? Por eso dice que no sea eso lo que te, wow, que sea lo interior que diga, wow. Yeah. Mamá, les amo, Love you, moms. Pero es un consejo pastoral para ustedes. Sean madres consagradas a Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Y dale gracias a Dios. No sé si está tu mamá por ahí cerca. Si quieres a darle un abrazo a tu mamá, tu abuelita, la mujer está ahí. I don't know.
También tu esposa puede ser tu mamá. Sí, también te cuida. Algunos hombres es lo único que ya tienen, a su esposa. ¿Okay? Yo te digo, acércate a ella, bendícela, ora por ella y dale gracias a Dios por su vida. Y que Dios siga guardándola. Amén. Ahí está, ora por ella. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por esa tu palabra. Te ruego, Señor, por cada una de nuestras mamás que están aquí presentes, las que no pudieron llegar también, que tú las bendigas, mi Dios. Que lo que hemos compartido de tu palabra en esta tarde llene el corazón, y que cada una de nuestras mamás, Señor, en esta tarde sean madres que se consagren a ti, como mujeres que oran, que leen tu palabra, Señor, mujeres que confían completamente de ti y que te obedecen, Señor, y que ellas puedan reflejar eso a sus hijos. Yo sé que algunas de nuestras mamás en este lugar no te conocían antes, y cuando ya llegaron al Evangelio, Señor, sus hijos probablemente hasta adolescentes y aún ya crecidos, casados, que ahora miran una diferencia, y probablemente antes de eso era muy distinto, y probablemente por ellos su vida ha sido distinta. Yo te ruego por ellas también, Señor, que hoy, en este tiempo, ellas puedan ser lo que tu palabra dice y lo que hemos aprendido, y tengan el valor, Señor, de ver a sus hijos y pedirles perdón, y que ellos puedan también perdonar a sus mamás que probablemente no siguieron los principios bíblicos porque no tenían el conocimiento, pero que desde hoy en adelante ellas puedan enseñar eso a sus hijos y a los hijos de sus hijos, Señor. Yo te ruego por cada una de ellas, Señor, en esta tarde. Ayúdales, bendícelas, Señor, y que este día sea de bendición para ellas y los días, Señor, que tú les des. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. También te rogamos, Señor, por los alimentos que vamos a disfrutar en unos minutos, Señor, que tú bendiga las manos que los han preparado y que podamos tener todos un buen tiempo, Señor, en esto, lo que resta de esta tarde. Que todos mis hermanos puedan participar de los alimentos, Señor, con gozo. Y una vez más, gracias, Señor, por esta tarde en tu presencia. Te rogamos que tú nos lleves, Señor, y que mañana, Señor, siendo un día de oración en este lugar a las 7, podamos estar aquí orando, intercediendo, clamando a ti, Señor, y también el jueves podamos regresar para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. Te doy gracias por cada uno que nos han visitado en esta tarde, que tú los bendigas y los guardes. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a todas nuestras mamás. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, los vemos ahí en el parque, ¿eh? Vayan, hermanos, por favor. Hay bastante comida y tengamos un buen tiempo. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos.